Buenos días, Ecomundo, ojalá 4RD. En el día de ayer finalizó la reunión del G20, donde los principales líderes de las potencias desarrolladas y emergentes admiten que no bastan las medidas que se han estado formulando en los últimos años para reactivar el crecimiento, y admite que el crecimiento económico mundial es desigual y continúa debajo de las expectativas. Mientras tanto, la economía de Japón volvió a contraerse en el trimestre julio-septiembre en un 0,8%, lo que plantea la segunda entrada en recesión y eleva la presión para el primer ministro Shinzo Abe para que tome medidas adicionales. Por otro lado, el presidente francés François Hollande plantea un estado de emergencia que se prolongue por 3 meses más, y para ello plantea una reforma constitucional para dar más poderes al gobierno en la guerra anunciada contra el Estado Islámico. Por su parte, los mercados, las bolsas mundiales, tuvieron una reacción positiva, sobre todo tras las pérdidas de la semana pasada y tras tener 2 días para digerir los acontecimientos desarrollados. En el caso de Wall Street, hubo una ganancia del Dow Jones de 1,38%, el selectivo Standard & Poor's 1,49% y el índice compuesto Nasdaq 1,15%. En este caso hubo una importante repunte de los precios del petróleo que arrastró la bolsa, y vamos a explicar cuáles son las razones. La semana pasada hubo bajadas prácticamente consecutivas a niveles del mínimo de agosto. En el caso de Europa, estuvo arrastrada por las mejorías en Wall Street en el segundo día y consiguió romper con las previsiones y permitir que los índices acabaran las sesiones con resultados positivos. En el mercado de divisas, el euro perdió posiciones frente al dólar y se cambiaba a 1,06 dólares, que son los mínimos desde abril. En el caso del petróleo, subieron este lunes después de que Francia desplegara los ataques aéreos en Siria contra el Estado Islámico. El crudo de Brent aumentó un 2,17% hasta 45,66. El barril de Texas un 2,41% hasta 41,74. El crudo subió tras conocerse que la aviación estadounidense atacó el domingo por primera vez un centenar de camiones cisterna que el Estado Islámico utilizaba para transportar el petróleo que obtiene en las zonas que ocupa en Siria. El Pentágono estima que los yihadistas obtienen en la región siria de Deir al-Sur cerca de 2/3 de sus ingresos vinculados al tráfico y comercialización del petróleo, una de sus mayores fuentes de financiación. Esta zona, entre Siria e Irak, de alrededor entre 50 y 90 mil kilómetros cuadrados, que tiene una población de alrededor de 8 millones de personas y que el Estado Islámico ha ido tomando una serie de ciudades, pues ellos se financian del control de pozos petroleros y de la venta ilegal de este petróleo de manera de un mercado negro. Y esta es una de sus principales fuentes de financiación frente a otros mecanismos importantes. Por otro lado, las compañías del sector armamentístico fueron las grandes beneficiadas de las bolsas, con subidas que en algunos casos han superado el 7% tras los estimados. Es el caso del estadounidense Honeywell en un 1,36%, General Dynamics 1,61%, Thales, la compañía francesa de electrónica dedicada al desarrollo de sistemas de información y servicios, y la británica BAE Systems, contratista militar y de estructura aeronáutica comercial, superó el 2,45%. Todas estas empresas, entre otras, tuvieron un alza ante las expectativas de lo que va a ocurrir en el mercado. Vamos a presentar, sobre todo en función de lo que fueron el impacto que han tenido los atentados, cuál podría ser, todos los analistas han estimado que puede ser un impacto de corto plazo que todavía no se puede predecir,
el impacto de los atentados en la economía, es decir, en el sector turismo, en el sector de gastronomía, en el sector de restaurantes, donde se prevé que puede tener un mayor impacto. En el caso de la economía francesa, que es donde hay el mayor impacto en términos de los acontecimientos, habría que ver qué es lo que va a ocurrir con el conjunto de Europa. El Eurostat presentó un informe cortado al último trimestre, julio-septiembre, el tercer trimestre del año, en el que se presenta que la gran recesión sigue pasando factura. La economía de la eurozona, que incluye 17 países que comparten el euro, creció apenas un 0,3%. Y esto es en relación al tercer trimestre y lleva 2 trimestres desacelerándose, mientras la Unión Europea, que es el bloque comunitario que tiene 27 países, apenas subió un 0,4%. El PIB de los grandes países del continente avanza con serias dificultades y solo España crece algo más aprisa. El frenazo de los países emergentes, principalmente China, sigue cobrando factura dentro de toda la economía de la eurozona. Y esto añade presión al Banco Central Europeo, que ha anunciado una nueva ronda extraordinaria de estímulos para principios de diciembre. Ni el petróleo ni el euro a precios mínimos, ni la política monetaria expansiva, ni siquiera la supuesta confianza que tenía volver con las reformas y ajustes patrocinados por Bruselas han favorecido el consumo y el crecimiento de las exportaciones, que haya favorecido a los mercados, con una inflación al 0% y con un incremento súbito de la deuda y el paro aún en niveles máximos. Nada consigue despertar a la economía europea. La recuperación desesperadamente lleva a una lentitud en toda la eurozona, lo cual supone una situación dentro del contexto europeo de preocupación frente a la debilidad del crecimiento. Mario Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, es el que ha estado insistiendo y viendo los riesgos que supone esta situación dentro de la eurozona y el que ha estado dispuesto a actuar en relación a la ampliación de la compra de activos y a las políticas de flexibilización cuantitativa. Entre las grandes economías de la eurozona, lo que vemos es que el único país que presenta un crecimiento por encima de la media, como vamos a destacar, es el Producto Bruto Interno español, que se incrementó un 0,3% versus el 0,3% de toda la eurozona. Y este crecimiento, sin embargo, presenta una serie de aspectos de debilidad, y es que la tasa de paro en España todavía se presenta en niveles récord y una pesada carga de la deuda que gravita fuertemente sobre la economía, al mismo tiempo de la necesidad de España de crecer más que Europa durante varios años para poder recuperar el terreno perdido tras la situación de la gran recesión. Francia apenas creció el 0,3%, pero lo importante en el caso francés es que pasa de un estancamiento de 0% a una situación de 0,3%, lo que fue de todas maneras importante, pero por debajo de la media, que es 0,4%. Italia, 0,2%. De manera que tanto en el caso francés como en el caso italiano están por debajo. En el caso de Reino Unido es la que presenta, que está fuera de la eurozona, presenta un crecimiento de 0,5%. Luego de España, Polonia y Eslovaquia presentan niveles de crecimiento por encima de la media, en este caso 0,9%, y entre los países que hay datos disponibles, el peor dato los registraron Finlandia, Estonia y Grecia, que disminuyeron el 0,6% al 0,5%, y estos son los únicos que han mantenido un nivel de crecimiento negativo. En comparación con el mismo trimestre del año 2014, el PIB de la eurozona se incrementó de manera interanual un 1,6%, es decir, todavía es un crecimiento bastante débil, mientras en el bloque comunitario se incrementó de la eurozona
en 1,9%. Ahora, en términos interanuales, el incremento del PIB para la economía española fue de 3,4%, solo por detrás de la economía checa, la de Polonia y Rumanía y la de Eslovaquia. La peor que se comportó fue la de Finlandia y la de Grecia, que disminuyó un 0,4%. Lo que deja el incremento del PIB del tercer trimestre del 2015 de toda la Unión Europea es que apenas creció un 0,4%. Este nivel de 0,4% se presenta más o menos en línea con el crecimiento de Estados Unidos del trimestre. Ahora bien, lo que nosotros vemos de año a año es que la economía norteamericana es la economía que mantiene un ritmo de crecimiento importante a nivel de 2 al 2,5%, mientras la eurozona se mantiene en 1,6% y ya la Unión Europea como conjunto en un 1,9%. De manera que la última foto fija que presenta el Eurostat a septiembre, que es el final del tercer trimestre, es que Francia mantiene su crecimiento actual que permite sostener al PIB europeo de un estancamiento, como decíamos, en el segundo trimestre que pasa a un incremento del 3% y que tanto Alemania como los Países Bajos no consiguen sacar partido de sus abultados superávit comerciales, mientras la economía holandesa está prácticamente estancada y la alemana desacelera lentamente con niveles de inversión muy bajos. Las tres primeras economías de la Unión, y esto es muy importante, estamos hablando de Alemania, Francia e Italia, registran avances del PIB inferiores al 0,4%, que es la tasa media para toda la zona europea. Este es un aspecto muy importante porque justamente nos dice que Alemania, la locomotora de la eurozona y de la Unión Europea, no ha podido despegar y que todavía mantiene un nivel muy cauteloso sobre la política fiscal de expansión del gasto, que es uno de los aspectos que se ha estado cuestionando justamente porque solamente se ha actuado sobre el ámbito de la política monetaria y no sobre la política fiscal. Entre las economías rescatadas, solo España e Irlanda presentan reactivaciones dignas de renombre, mientras la economía portuguesa, un país sin gobierno desde hace varias semanas, se ha parado de golpe. Y en Grecia ha pasado de tasas positivas a una reducción del 0,5% en el primer trimestre por el corralito, es decir, en el tercer trimestre, luego de haber superado en el segundo trimestre el 0,5%, disminuye un 0,5%. De manera que tomando esta foto del Eurostat del viernes pasado, culminando el tercer trimestre a septiembre, vamos a seguir viendo cómo se va comportando la economía de la eurozona y de la Unión Europea, para ver el impacto que pueden tener los recientes acontecimientos. Pero lo que vemos es un crecimiento débil, desigual, frágil y que las grandes economías están por debajo del crecimiento del 0,4%, que de por sí es un crecimiento lento, además del interanual que también se presenta muy por debajo del 2%, al igual que el índice de inflación. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. Cita cultural, no le cambie.